Bienvenidos. Mi nombre es Mariela Alonso, soy la directora del proyecto América Herida, que forma parte del programa PIBA de promoción de la investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy estamos dando inicio al segundo encuentro de un ciclo que está pensado para debatir, dialogar y producir desde la decolonialidad. Un encuadre teórico que nos permite empezar a dejar de lado aquellas miradas que siempre nos ofrecían las extrapolaciones de estar pensándonos o en un centro o en una periferia, y que de algún modo dejaban de lado las complejidades de nuestra realidad. Nosotros como investigadores, como productores, como artistas, como personas interesadas en aquello que forma parte de los fenómenos socioculturales, entendemos que hay un encuadre, una matriz que va más allá de cualquier teoría y que se desprende de la propia complejidad de los objetos, ¿sí?, de las obras, que son los verdaderos documentos que hacen al transcurso de la vida y al devenir de la historia. Lo que queremos invitarlos a conocer hoy es el trabajo de muchos investigadores y artistas que han formado parte de proyectos anteriores, de los cuales América Herida se desprende, y también de aquellos nuevos investigadores que están empezando a indagar sobre objetos culturales complejos, obras de artistas de distintas disciplinas, performers, artistas textiles, ceramistas, pintores, fotógrafos, músicos, y también vamos a conocer algunas miradas de investigadores que vienen de otras disciplinas, de la historia del arte, de la crítica, de la gestión y también de la sociología. Y lo que queremos es darles a ustedes la oportunidad de empezar a considerar la posibilidad de también sumarse en algún futuro encuentro como expositor, ¿sí?, o para integrar alguna de las entrevistas que van a ver que vamos a estar desarrollando en esta ocasión en particular. Si les parece, vamos dando la bienvenida a los investigadores para que cada uno de ellos nos haga conocer su propuesta, y luego vamos a invitarlos a participar en otra plataforma de un debate en vivo para que puedan sumar sus experiencias. Mientras tanto, los vamos leyendo en el chat y atendemos cualquiera de sus consultas. Muchas gracias. La idea de modernidades artísticas y giro descolonial es justamente revisar las modernidades artísticas latinoamericanas, argentinas y locales en pos de este concepto descentrado de modernidad, como también revisar el concepto de decolonialidad como categoría teórica elaborada a mediados de los 90 en vinculación con la interculturalidad y la poscolonialidad y las epistemologías del sur. Y en particular lo que me interesa aquí es deconstruir algunas categorías y empezar a dar un marco sobre las teorías artísticas latinoamericanas, y en este caso tomo de Silvia Rivera Kusikanski en Sociología de la Imagen una idea que ella explora, que es la de yuxtaponer y no mezclar para pensar lo mestizo contemporáneo o las mezclas contemporáneas a partir de las migraciones que no son tan homogéneas, tan armónicas, y que en realidad el concepto de mestizaje implica o incluye la mirada colonial. Entonces, interpelar esas categorías a la luz de algunos procedimientos, en este caso estéticos o artísticos, en la contemporaneidad es bien interesante. Ella plantea que hay una contradicción dinámica, una dialéctica no resuelta, que refiere a lo unido pero no amontonado, lo junto y no apelmazado, lo que es esto y aquello y lo otro a la vez, lo que se complementa. Y esto nos da una pista para mirar desde el sur, desde acá, desde lo propio, desde lo cercano. La descolonización de la mirada consistiría entonces en liberar la visualización de las ataduras del lenguaje y en reactualizar la memoria de las experiencias como un todo indisoluble en el que se funden los sentidos corporales y mentales, una suerte de memoria del hacer
que para encontrar el Jitsi, ella, de una manera muy sencilla, vuelve a recuperar una idea que se lo explicó un escultor aymara como metáfora de la gallina bataraza, de aquellos animales que tienen una juxtaposición de colores y que se puede ver como una trama conjunta, pero que no es una mezcla total, sino que hay identidad de cada una de las partes. En ese sentido me pareció interesante pensar en el arte contemporáneo y acá activar un lenguaje como más tradicional, el de la pintura, que siempre lo hemos trabajado desde el concepto de palimpsesto, tomando esta categoría de la teoría literaria, de lo que puede ser como emburrió también en la teoría artística contemporánea, la postproducción, lo que tiene que ver con el universo de la cita, de las apropiaciones, de las reversiones. Pero si yo lo pienso en términos de juxtaponer y no mezclar, me viene inmediatamente una excelente obra que realizó Miguel D'Arienzo en el 2018, este artista nacido en Buenos Aires, residente en el Tigre, que realizó una muestra que se llamó Variaciones sobre un tema de Victorica, a partir de el balcón de Victorica del 45 y la ventana. Y en este caso elijo Miss Potosí porque me parece una obra muy potente, una pintura muy potente, porque pone en juego, digamos, la reversión del balcón de Victorica, con esta idea del cuadro ventana, la ventana abierta al mundo, es un gesto, que ese mundo que abre Victorica es el mundo de lo popular, los alrededores de la boca, lo cercano, y el mundo que pone en juego D'Arienzo es el de Miss Potosí, donde aparece de una manera jerarquizada esta imagen, y en los costados, a manera de friso, que esto también tiene que ver con interpelar la representación tradicional, algunas evocaciones. Esa Miss Potosí, que tiene que ver de alguna manera con toda una cuestión de migración de las imágenes y migraciones contemporáneas, está evocando o está citando justamente la Virgen del Cerro Potosí, esta obra tan interesante, tan compleja, de 1720, como también en uno de los costados, como habíamos visto en ese friso, vuelvo a la imagen anterior, entonces está Victorica, está la Virgen de Potosí, y en este friso, a manera de friso, aparece la naturaleza evocada a partir de las imágenes de la película Sama, de Lucrecia Martel, con la fotografía de Rui Pocá, y esa misma fotografía y ese territorio que aparece en la película Sama, está a su vez observando las representaciones de los artistas viajeros y los pintores cientificistas o científicos en expediciones científicas del siglo XVIII. Entonces hay toda una serie de temporalidades que se ponen en juego en esta pintura, temporalidades y territorios, y cruces de imágenes que se juxtaponen y están, creo, interpelando este concepto de lo mestizo, los imaginarios de la conquista, para revisarlos y ponernos en una superficie en lo que todo debe revisarse, y además, bueno, aparecen aspectos de melancolía, aparecen aspectos de indagación sobre lo bello, sobre el cromatismo, sobre estas, insisto, migraciones y vivencia de las imágenes en esta contemporaneidad de revisarse. Bueno, espero que estén disfrutando de esta experiencia, de este encuentro virtual que hemos programado a través del YouTube. Nos pareció que en el marco del ASPO, del aislamiento social preventivo y obligatorio que se dispuso desde el Gobierno Nacional para prevenir la expansión de la pandemia del COVID-19, el encuadre virtual nos ofrecía una posibilidad de acercamiento,
una posibilidad de encuentro desde donde seguir conectados, ¿sí? Seguir encontrándonos, que es algo que también es parte de nuestra actividad, de nuestra realidad académica, ¿no? Una de las cosas que más extrañamos es la construcción del vínculo. Al inicio de este encuentro yo les contaba que este proyecto, América Herida, surge de uno anterior y ustedes tuvieron la posibilidad de escuchar recién a Lelé de Rueda, la directora del proyecto Modernidades y Giro Decolonial, que es de donde se desprende América, que fue en realidad una obra en su momento, que hicimos con Luis Menacho y Hernán Receigor, una obra de mapping que presentamos en un encuentro anterior que hicimos en la Escuela de Arte de Florencio Varela y también en el Conservatorio de la Ciudad de La Plata. En cada uno de esos espacios fuimos presentando la obra que a su vez dialogó con obras y experiencias de otros artistas, y lo que nos ofreció fue la posibilidad de empezar a pensar en el desplazamiento de lo que es una obra de arte fuera de sus límites, ¿sí? Dejar de pensar en ese momento en el piano, ¿sí? Como el objeto que tenía que ser el que realizara la música de una manera tradicional y usarlo como un objeto performático que disparara a su vez imágenes que se iban proyectando en una pared y que iban jugando, interactuando con los sonidos y construyendo una, una atmósfera, un ambiente distinto. Todo eso eh, mixturado con imágenes de diferentes artistas, entre ellos Torres García, entre otros, que de algún modo terminaban de darle un encuadre visual a la experiencia. Digo porque para nosotros, en general en las artes más tradicionales, siempre la obra está limitada a un dispositivo, y justamente una de las cosas que nos inspiró fue empezar a pensar en el cruce, ¿no? No necesariamente en lo híbrido, porque lo híbrido hablaría de algo nuevo y cerrado. Yo entiendo que es más el concepto de diversidad el que nos motiva y nos caracteriza. América Herida surgió como una obra diversa que sumó los intereses de artistas de distintas disciplinas y fue de algún modo el disparador para que muchos otros artistas, gestores, investigadores se sumaran a la experiencia, y hoy es el punto de partida para un nuevo espacio de diálogo en el que otros investigadores siguen trabajando justamente para seguir construyendo una nueva mirada acerca de nosotros mismos en un sentido complejo, dinámico y muy valioso. Si les parece, lo seguimos escuchando. Hola, somos Pamela Dubois, Rocío Sosa y quien les habla, Magdalena Milómez, profesoras integrantes del proyecto América Herida, ciclo de encuentros artísticos para dialogar, debatir y producir en la decolonialidad en el marco del PIBA. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes una breve presentación sobre el tema Ejercicios descolonizantes contemporáneos en las instalaciones de Carlota Beltrame, Claudia Coca y Voluspa Jarpa en el año 2019. Para ello, trabajaremos con estas artistas sudamericanas que abordan en sus obras problemáticas que pueden ser interpretadas desde los estudios críticos coloniales. En este sentido, vamos a partir del supuesto de que sus instalaciones evidencian la vigencia y operatividad de regímenes modernos de poder en las visualidades contemporáneas. Voluspa Jarpa elabora su instalación a partir de un procedimiento antropofágico en términos de deglución de las prácticas occidentales. Este ejercicio se presenta en la construcción del dispositivo instalación titulado Ópera Emancipatoria, emplazado en el calabozo del Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. Para ello, la artista se apropia del género ópera, considerado uno de los principales dentro de la música clásica europea, como así también del espacio de reclusión. En dicha operación, Jarpa suspende su función original y los resignifica como escenario de la acción libertadora.
Esta dislocación de sentidos se consagra con la inserción visual y textual del otro cultural a partir de, por un lado, la redacción de una cantata en panfletos que reúne voces yuxtapuestas en las que se encuentran dominantes, subalternos y emancipados. Por otro lado, recupera la imagen costumbrista, La mujer del preso, del artista decimonónico León Palier, una pieza desconocida en el que el artista urbaniza el gaucho y la china, dando lugar a actores marginados en un cuadro al óleo. En este acto, Palier dota de importancia la escena del convicto, haciéndolo partícipe del imaginario argentino, limitado sobre sus tipos culturales. Por lo mencionado, la intervención de Jarpa pone en discusión la historia nacional, tensionando memoria y olvido en una producción alternativa a las representaciones canónicas y relatos oficiales. Carlota Beltrame utiliza la técnica de la randa, que es un encaje bordado sobre malla originario de los Países Bajos y apropiado por el pobladío El Cercado. Su historia remite a los usos que diferentes comunidades le dieron a lo largo del tiempo y evoca, a su vez, momentos violentos del contexto tucumano ocultos en el relato oficial. Esta característica de la materialidad le permite al artista visibilizar las voces de colectivos sociales que son acalladas por el dispositivo de poder en la actualidad. Para ello, retoma diferentes consignas, panfletos, frases, logos y fragmentos de cartas que ponen de manifiesto un futuro que las minorías anhelan concretar y por el cual luchan, como por ejemplo los colectivos LGBT, los pueblos indígenas o los colectivos feministas. No obstante, lo significativo en esta propuesta es que no plantea un discurso político transparente, sino que intenta mostrar la condición en la que viven estos grupos. Es decir, que el espectador pueda, de alguna manera, experimentar sus subjetividades. Claudia Coca realiza una instalación donde ubica 15 dibujos en carbón vegetal y pasteles sobre lino. En ellos simula el estilo de las portadas de la reconocida y monopólica revista científica norteamericana National Geographic, de las cuales retoma la diagramación de los elementos que componen la imagen en el plano y señala el discurso editorial anclado en una tradición positivista que representó a lo largo de los años a ese otro exótico, salvaje, lejano y bárbaro, como la contracara de un occidentalismo civilizado, originario y dominante. En esta serie de imágenes, Coca combina dos experiencias. Una que parte de un viaje que realiza por la costa ibérica, donde recupera y materializa posteriormente en sus 12 dibujos fragmentos de esos paisajes y arquitecturas, y otra que parte del recorrido que hace por el Museo de Antropología de Madrid. De allí, Coca retoma y resignifica las representaciones escultóricas de 3 mujeres desnudas incluidas en la colección del museo Los Reinos de la Naturaleza. Estas dos experiencias constituyen el soporte narrativo de la instalación Tempestades. Occidente, en su serie de paisajes, es ahora el otro, el objeto de estudio, y las mujeres evidencian y denuncian la mirada imperialista y homogeneizante sobre un cuerpo social colonizado. Como vimos en lo comentado, observamos que las artistas ofrecen miradas disidentes que reactivan el conflicto colonial, mostrando posiciones del ver antagónicas en las sociedades chilena, argentina y peruana. Asimismo, en sus obras podemos reconocer la activación de luchas entre lo visible y lo oculto en referencia a contextos particulares en los modos de ver y representar dominantes. Por último, vislumbramos el uso de la práctica contraarchivo, en tanto las artistas interpelan el relato canonizado a partir del cuestionamiento de los usos de los materiales documentales que conforman el archivo. Hola a todos y a todas, mi nombre es Lucía Gentile, formo parte del proyecto América Herida, que se enmarca en el programa de investigación bianual en arte de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En esta oportunidad quería compartir con ustedes una presentación breve que titulé El paisaje intencionado, en la que voy a referirme a la obra del artista Alexandra Queja-Yoglu.
Alexandra es una artista argentina, nacida en el año 1981, que se formó en artes visuales en lo que fuera el IUNA, actualmente la Universidad Nacional de las Artes. Alexandra es una artista textil que trabaja tapices y alfombras, hecho que se enlaza en su historia familiar, ya que su familia posee una empresa de fabricación de alfombras y textiles varios. Como sabemos, el arte textil a lo largo de la historia del arte ha tenido un lugar bastante menor, un lugar subsidiario, siempre más asociado al ámbito del diseño o a la artesanía. Este lugar subsidiario en parte también estuvo dado por el hecho de que quienes realizaron tapices en su mayoría fueron artistas mujeres, quienes también han tenido un lugar subsidiario a lo largo de la historia del arte. En la obra de Quejayoglu podemos encontrar dos elementos que se continúan en toda su producción. Uno de esos elementos es la representación de la naturaleza, principalmente a través de la vegetación, la representación de la vegetación, tanto bidimensionalmente como a través de elementos volumétricos. Como en este caso vemos, hay algunos pequeños volúmenes que se desprenden de la planimetría, y en ejemplos posteriores veremos cómo la obra va adquiriendo cada vez una mayor ocupación del espacio. Otro de los elementos que también podemos encontrar, se continúan a lo largo de su obra, es la idea de refugio. En este caso, la imagen de la obra nos hace pensar en esa idea que está a su vez reforzada en el título. Sus obras entonces remiten al refugio, al cuidado, al abrigo, y el modo de interacción que nos permiten también nos habilitan a sentirnos acogidos por esa obra y por esa materialidad, ¿sí? Alexandra trabaja grandes formatos. Esta, por ejemplo, es una obra que se empleó en la Semana de la Moda en París en 2015, estuvo colocada en una de las pasarelas de los desfiles, y es un tapiz que llega a tener 144 metros lineales y 144 metros cuadrados y 50 metros lineales. En lo que les decía, de la ocupación del espacio que la obra va realizando a lo largo del tiempo, se inserta este ejemplo, que es una obra titulada Panorama, del año 2017, que cubre una superficie de 240 metros cuadrados y tapiza el interior de una sala de lectura de una fundación en Taipei. Como vemos, la obra no solamente ocupa el plano horizontal, el vertical, y también recubre parte de la cubierta de la sala. Me interesa trabajar con esta artista porque discursivamente ella aborda un problema ambiental que es el riesgo al que están expuestos ciertos paisajes naturales de nuestras pampas y Patagonia. Esta es una de esas obras que se titula No Longer Creek, o Ya no más arroyo, en la que se representa el arroyo Rayo, que está ubicado al norte de la ciudad de Buenos Aires, un entorno natural que por ciertas obras urbanas se fue viendo modificado. Esto es una foto de cómo el público interactúa con la obra, que fue expuesta en el año 2016 en la Feria de Diseño Basel de Miami. La segunda obra que quería compartirles se titula Río Santa Cruz. Para la realización de esta obra, el artista de alguna manera llevó a cabo la idea de artista etnógrafa, porque previo a llevarla a cabo, se embarcó en una expedición que duró varios días recorriendo el río Santa Cruz, que se ubica en la Patagonia Argentina y que nace en la cordillera de los Andes y corre hacia el Océano Atlántico.
El artista, acompañado de un grupo de personas, recorrieron el cauce del río en kayak y fueron realizando un relevamiento de las condiciones del paisaje, del terreno, de la vegetación, el flujo del agua, elementos que le permitieron luego llevar adelante la obra. Esta obra se expuso en la Trienal de Melbourne, en Australia, en el año 2018, y se presentaba de la siguiente manera, como vemos en la imagen, y el público podía participar en ella, recostarse sobre la obra y verse reflejado en el espejo que estaba por encima de la misma. La tercera de las obras que quería mostrarles se titula What If All Is, del año 2018, fue expuesta a principios del año 2019 en el Chiostro del Bramante en Roma. Es una instalación site-specific que cubre unos 170 metros cuadrados de superficie y que nos invita a adentrarnos en el paisaje, de alguna manera tematizando la noción sagrada de paisaje, de territorio que tienen los pueblos originarios. Nos invita a realizar una travesía en la que podamos experimentar esta creencia que une a los seres humanos con el entorno natural. Bien, hasta aquí los ejemplos. Si nosotros entonces tomamos lo que el artista representa, la podemos incluir dentro de la tradición del paisaje, pero es necesario que hagamos una salvedad entre los paisajes de Alexandra con la representación moderna de paisaje, desde el paisaje burgués hasta el paisaje romántico, pasando por otros tipos de paisaje. El paisaje moderno, para ser tal, requiere de una distancia entre el ojo del espectador y el paisaje en sí mismo. Es un paisaje que se ve a la distancia. No es un paisaje del cual el espectador forme parte, sino que justamente para constituirse como tal, el espectador debe distanciarse de esa imagen y no hacer más que contemplarla. En el caso de los paisajes que propone Kejaioğlu, justamente son paisajes que nos invitan a ser parte, es decir, se anula la distancia entre el ojo del espectador y el paisaje. Este hecho que tiene que ver justamente con la realización de la obra, con la propuesta material que la obra porta, también se enlaza con lo discursivo y el llamado a atender la problemática ambiental que estas obras traen, ¿sí? De la misma manera que desde el punto de vista visual de la obra no podemos pensarnos por fuera, sino que tenemos que ser parte de la obra, tampoco podemos pensarnos por fuera de estos ambientes naturales que están en riesgo, en parte por proyectos urbanos que de alguna manera también podemos pensar como modernos. La relación que Kejaioğlu nos propone entablar con los paisajes que representa y busca defender es una relación que no se inscribe en la simetría propia de la modernidad, sino que nos llama a sabernos parte de esos entornos. Bien, hasta aquí la presentación, les agradezco muchísimo por la atención. Hola, yo voy a charlar acerca de la cerámica expandida, propuestas por fuera de los límites de la disciplina que repiensan la tierra como territorio y materia. ¿Sí? Este es un término acuñado por la Cátedra Óleo de la UNA que toman diferentes referentes teóricos y construyen este término que define tanto prácticas pedagógicas como prácticas artísticas. ¿Sí? Se proponen cuestionar los límites disciplinares. La cerámica como disciplina cerrada y autónoma ha perdido vigencia, en particular en este escenario contemporáneo en donde los límites entre disciplinas son difusos
e incluso entre disciplinas no artísticas, entre diferentes áreas de conocimiento y diferentes prácticas sociales, ¿sí? ¿Qué es arte y qué no es arte? Ya no lo define su materialidad. Estirar al extremo sus bordes hasta romper sus fronteras y límites, repensar lo disciplinar e incorporar el concepto de indisciplina, un nuevo espacio para la creación, donde lo expandido se amplifica y genera un ámbito abierto e inclusivo, ávido de acciones experimentales. Lo procesual, lo corporal, lo espacial, son todos elementos, son todas categorías que se incorporan y que repiensan la práctica cerámica. La categoría de lo cerámico puede llegar a ser infinitamente maleable, como el barro mismo, y lo que dicen las autoras es que experimentar con la elasticidad de las fronteras de la disciplina nos habilita e instala en un lugar de cuestionamiento que consideramos es vital para la práctica artística contemporánea, justamente. ¿Sí? Expandir, extender, exceder, ampliar, forzar, romper, funcionan como operaciones superadoras de un límite territorial, como vías de escape a un sistema cerrado y anacrónico. Eso también lo tomé literal de los textos de la cátedra, ¿sí? Y justamente esta última frase funciona como puntapié ideal para el tema que propuse para esta pequeña charla, que justamente repensar las disciplinas es una propuesta o es una mirada decolonial, ya que habilita justamente a deconstruir instituciones heredadas que tienen que ver con este sistema cerrado del que hablan ellas, que regulan las disciplinas, ¿no? Los salones, los museos, las academias, que construyen un estereotipo de artista, un estereotipo de obra cerámica, que definen qué materiales, qué métodos de construcción, qué tipos de cocción son los idóneos para hablar de cerámica. Y lo interesante de la propuesta de cerámica expandida es que no se va de lo cerámico, es decir, ya hemos visto un montón de instalaciones que toman la arcilla o que toman otros elementos de la disciplina para hacer instalaciones u obras performáticas, pero nunca se los pensaba como dentro de la cerámica, ¿sí? Al romper con los límites de la disciplina se los expulsa, lo que justamente a las autoras y las profesoras lo que les interesa es no expulsar, sino que repensar la cerámica a partir de estas prácticas indisciplinadas, ¿sí? Que no están por fuera de la disciplina, sino que justamente la están expandiendo. Y la mirada decolonial y la cerámica expandida son el espacio ideal para repensarla a la arcilla, no como un material muerto, sin historia, es decir, un material extraído de un lugar que llega a las manos del artista y no conoce su historia, no conoce que esa arcilla es parte de una tierra y de un territorio, ¿no? Con la dimensión social, cultural y política que eso implica. Entonces, la cerámica expandida puede ser un espacio muy fértil para repensar desde una mirada decolonial, ¿sí? Para repensar qué implicancias tiene el uso de esa tierra. Como ejemplo o como obra tomé la obra de Eugenia Bracconi, que se llama Proyecto Montaña, que es una instalación de 1200 kilos de arcilla dentro del Museo Provincial de Bellas Artes Martínez de la ciudad de Paraná de Entre Ríos. Ella trabaja justamente con la arcilla local del Paraná, donada por una cooperativa de una fábrica de ladrillos, ¿sí? Trabaja a partir de la técnica del chorizo, de construcción a partir del chorizo, que es una técnica, la principal técnica de construcción precolombina. Por acá tengo un video que les quería mostrar.
Es un diálogo con la materia. Propongo algo y la que termina de decidir si eso es posible o no es la materia, es el barro. Hasta dónde yo puedo avanzar, cuáles son mis límites, cuál es el límite de la materia y en función de eso, qué se construye. Y lo interesante de esta obra es que ella repiensa los límites de la materia, los límites de la arcilla, las relaciones interpersonales necesarias para construirla, el rol del museo, el museo como un espacio de construcción simbólico que se puede construir y deconstruir como lo hace su obra. Es decir, que repiensa las instituciones, repiensa el rol del artista, la materia, y trabajando con la materia local, entonces involucrando también al lugar en donde está haciendo la obra. Así que me parecía muy interesante ver esta propuesta, representativa de muchas más, pero como esto es breve, elegí esta para charlar sobre esto. Así que bueno, les mando un saludo a todos, muchas gracias. Bienvenidos. Hoy tenemos una pequeña entrevista con el doctor Luis Menacho, que ha tenido la gentileza de participar de este encuentro de PIBA. El doctor es compositor y también es docente en la Facultad de Artes, en la Escuela de Artes de Berisso, en el Conservatorio de La Plata, en la Escuela de Artes de Florencio Varela. En fin, muchas gracias Luis por acompañarnos. Tenías un tema que nos habías propuesto para la exposición de hoy, que era la composición y la decolonialidad, pero es un tema que da pie para una discusión interesante, ¿verdad? Sí, bueno, hola, ¿qué tal, Mariela? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Y bueno, pensando un poco en este tópico sobre el cual venimos charlando, bueno, ahí en el proyecto de investigación, antes con el proyecto de investigación que fuimos trabajando con la decolonialidad, bueno, un poco pensando a propósito de la composición y la decolonialidad, ¿no? Y en alguna medida, a la hora de pensar en la composición, yo pienso, bueno, mi propia historia, digamos, ¿no? Yo me formé en la Facultad de Artes, que era la antigua Facultad de Bellas Artes, en la década del 90, digamos, ¿no? Es un momento muy distinto al momento que vivimos ahora, digamos, ¿no? En esa época prácticamente la música que nosotros hacemos, digamos, ¿no? Que se encuadra dentro de lo que yo llamo las músicas actuales experimentales de tradición escrita, ¿no? O sea, la vieja música contemporánea, que para mí está asociada más a ciertas estéticas del pasado, digamos, ¿no? Y también hoy por hoy la cuestión de lo contemporáneo puede ser bastante ambiguo, digamos, ¿no? Músicas actuales en sentido que ocurren ahora, digamos, ¿no? Que implican un momento presente. Experimentales porque, bueno, estamos tratando de buscar nuevas sonoridades, nuevas formas de escucha, nuevos materiales, nuevos procedimientos. Y de tradición escrita porque en alguna medida tenemos la notación, la escritura de la música como una variable determinante, digamos, ¿no? O sea, cosa que no ocurre con otras músicas, por ejemplo, las llamadas populares urbanas, donde también puede haber experimentación, pero supongamos, yo pienso en el caso de algunos músicos de jazz, pueden llegar a generar texturas muy novedosas, pero no tienen la exigencia de la escritura, de la notación. Sí lo hacen en términos de grabar, o sea, la forma de fijar ese objeto es a partir de la grabación. A nosotros la idea de tener que anotar la música, en el caso de que lo quisiéramos, nos implica un montón de decisiones, de problemas, ¿no? Entramos en el problema de la codificación del lenguaje y de las formas de representación, digamos, ¿no? Y eso no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor. Que a su vez va mucho más allá, trasvasa la cuestión de la notación en términos de comunicación, sino que es una variable determinada a la hora de componer también, ¿no? Uno
hay cierto tipo de estéticas que se fundan en eso, digamos, ¿no? En un modo de escribir que ya condiciona un tipo de estética. Esto es una cosa que se da en la música específicamente, ¿no? Y que en alguna medida, entre las músicas que plantean la notación como un elemento estructurante dentro de su praxis, genera una decisión que en alguna medida es insalvable, podríamos decir, ¿no? Con otro tipo de música. Cosa que no pasa en el cine, que no pasa en las artes visuales, digamos, ¿no? Que no, bueno, ni que decir no pasa en la literatura, digamos, ¿no? Pero bueno, es una cosa un poco más extensa. En otras disciplinas quizás hay otras decisiones, pero bueno, Absolutamente. sí, es cierto que hay en otras disciplinas. homogeneidad no hay en ningún lado. ¿Cómo? Digamos. No, Homogeneidad. Yo lo que digo es justamente aquello que tiene que ver con la música, ¿no? Con la música. Específico. Otras disciplinas tendrán otros problemas. Pero a lo que me refiero, digamos, es una cosa que me parece importante comenzar a determinar, que es este campo, digamos, ¿no? Que es el campo en donde nosotros nos movemos y que hoy por hoy hay un montón de compositores en actividad de este tipo de prácticas de las cuales yo estoy hablando y que tienen que ver con esto, digamos, ¿no? Con esta idea de músicas actuales, experimentales dentro de la tradición escrita. Todo ese bollete, digamos, ¿no? de palabras, ¿qué quiere decir? Lo que delimita son justamente las coordenadas de un campo con ciertos problemas específicos, digamos, ¿no? Problemas que no hay en otro tipo de músicas, habrán otro tipo de problemas, digamos, ¿no? Incluso hablando específicamente de la música. Pero bueno, esto, digamos, lo digo como punto de partida, sobre todo para pensar que, bueno, que en la década del 90, cuando yo me formé dentro de la facultad, incluso, bueno, prácticamente no se hacía este tipo de música, no se tocaba. Yo casi atravesé la facultad sin haber escuchado obras mías tocadas, o sea, las hacíamos por ahí sonar nosotros, con ciertas dificultades, ¿no? Y no mucho más que eso. Hoy en día la situación es radicalmente diferente. Hay un montón de compositores en actividad, varios ensambles con niveles de ejecución muy altos. En alguna medida podemos decir que la Argentina es un faro dentro de Sudamérica, ¿no? En lo que respecta a la composición dentro de este tipo de coordenadas. Tenemos en la facultad, bueno, muchos alumnos extranjeros, digamos, que vienen acá a estudiar. Y bueno, qué decir, digamos, es una Argentina bastante distinta, ¿no? En alguna medida, bueno, para nosotros fue determinante la presencia de Pierre Boulez a fines de los 90, ¿no? En el año 96 creo que fue que vino, con el ensamble Intercontemporain, que bueno, que fue, digamos, una cosa completamente novedosa, digamos, ¿no? El poder escuchar en ese momento, bueno, Messiaen, Barés, Bill Whistle creo que tocó también, una obra de él, ¿no? de Boulez, tocadas en vivo, o sea, escuchar eso ocurriendo in situ, que antes el único tipo de acceso que teníamos era vía CDs y que eran muy difíciles de conseguir en muchos casos, ¿no? No había internet, digamos, ¿no? Es otro mundo. En alguna medida, para mí, después de formarme, ¿qué fue lo que pasó, digamos? Yo tenía ganas de hacer música, tenía ganas de componer, y bueno, fue partir de estas condiciones de producción, ¿no? O sea, es, bueno, ¿cómo puedo hacer para escuchar mi música, la música que compongo? Como vos decías, yo ya daba clases en estos lugares, en la Escuela de Arte de República de Italia, en la Escuela de Arte de Berisso, y ahí tenía colegas, profesores de instrumento, ¿no? Entonces el intercambio pasaba por ese lado. Bueno, yo te escribo una obra y vos la tocás, ¿no? Entonces esta idea de tener un contacto directo con los instrumentistas, conocer los instrumentos y también escribir para algo que se podía tocar. De hecho, armamos un concierto en su momento, y eso derivó en el primer grupo que tuvimos, que fue un ensamble hecho con músicos de estas dos instituciones, digamos, ¿no? Con profesores de instrumentos. Éramos como 11 más o menos. Eso fue el ensamble Entre Líneas, que se gestó entre el 2003 y el 2004. Ahí apenas ocurrida la crisis del 2001, digamos, ¿no? Una Argentina que estaba devastada prácticamente, ¿no? Y ahí montamos una obra en la Escuela de Arte, justamente de Florencio Varela,
que fue una versión de una obra de Stockhausen que se llama Musik für ein Haus, o sea, música para una casa, del año 68 creo que es una obra en donde fue una especie como de instalación sonora, ¿no? Donde el público entra a una casa durante todo un día, ¿no? Nosotros la hicimos durante toda una tarde, y va escuchando distintas músicas en esos distintos lugares, ¿no? Como una especie de edificio que suena, ¿no? Nosotros hicimos eso en una versión nuestra que fue música para una escuela, ¿no? Y bueno, hicimos después un par de conciertos. De hecho, bueno, esta idea de montar esa obra, ¿no? Tuvo como punto de partida después esta idea de poder armar un ensamble, ¿no? Hicimos un pedido de partituras a un sitio, ahí ya de internet, en esa época, que se llama The Composer Site, y ahí nos mandaron un montón de obras, ¿no? De compositores de distintos lugares del mundo, y con eso armamos un repertorio. Paralelamente, algo que bueno, que creo que charlamos una vez, pasó en el año 98, que bueno, tocaron la primera obra, obra mía así más o menos grande, con un pequeño ensamble que se haya hecho, fue vía una fundación en Holanda, ¿no? La Fundación Gaudeamus, a la cual yo estaba suscrito y tenía contacto, y un ensamble de Rosario, que dirige, creo que todavía en la actualidad, Marisol Gentile, que ella también tenía contacto con esa fundación, digamos. Nosotros nos conocimos vía Holanda, digamos. Holanda. No de acá, de La Plata a Rosario, por ese tipo también de ruptura de las comunicaciones y de la conexión. Ahí es donde vos ves puntualmente la decolonialidad, digamos. Ese es nuestro destino colonial, la fragmentación. Tal cual. Bueno, ahora por ahí se está hablando de decolonialidad, de todo este tipo de cosas, también con esta idea de la mirada retrospectiva, digamos, ¿no? Pero digo, para nosotros en aquella época era, bueno, queremos hacer música. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? Después del ensamble Entre Líneas armamos un ensamble que se llamó Clang, que duró 10 años. Y que con ese grupo tocamos en varios lados, bueno, grabamos unos CDs, filmamos DVDs también, e hicimos un montón de obras de repertorio así, digamos, del repertorio contemporáneo, podríamos decir. Bueno, hicimos Scherrino, Kagel, Boulez, ¿qué más hicimos? Andriessen, hicimos Cage, Feldman, bueno, en fin, de todo, digamos, ¿no? Como todas estas obras, con un cuarteto que fue el cuarteto que quedó, digamos, del grupo. Y claro, lo interesante fue que, por ejemplo, un problema que nosotros nos topamos en ese momento es cómo generar un acceso al público. Porque la generación nuestra, que a mí hay una frase bárbara que dice Danto, ¿no? Que me parece súper interesante, dice la vanguardia intratable, ¿no? La vanguardia intratable, que era la vanguardia de los 60, 70, tenía más una actitud de, bueno, esto es lo contemporáneo, el que lo entiende bien y el que no, fuera, ¿no? Esta cosa de también muy anclada en el lugar de, bueno, poco público porque nosotros somos para pocos, son pocos los que pueden entender, ¿no? Yo no digo que todos hayan sido así, obviamente, ¿no? Pero había una tónica en ese orden, ¿no? A mí, y yo creo que también a los el arte para iniciados, el arte mediado, heredado de la vanguardia histórica, que si no tenía un intérprete no podía llegar al público general, ¿no? La gran crisis, en algún sentido, de lo que fue la vanguardia que supuestamente se consideraba popular, ¿no? O al menos ese había sido su primer destino. En el caso de la música no era algo popular, ¿no? No era algo popular. No, pero digo que el compromiso de las vanguardias había sido romper con las instituciones elitistas que alejaban al arte de la gente. La idea era acercarse a la gente, supuestamente, gente que es un genérico muy traicionero en algún sentido. Es muy difícil precisar qué es la gente, y luego, bueno, lo que vos decís, haciendo propuestas que requieran de un tipo de mediación y de señalamiento, que si no está el crítico, si no está el vedor, si no está el agente de legitimación y de interpretación, no se pone en contacto con ese público, ¿no? Claro, bueno, nosotros ahí, digamos, lo que nos planteamos fue
bueno, la gente que venga a nuestros conciertos, ¿no? Que nosotros hacíamos publicidad, porque de hecho, bueno, ahí de golpe te tenés que reinventar, digamos, en términos de decir, bueno, una cosa es hacer la música, pero hay que conseguir los lugares donde Hacer la hacer, producción, la gestión toda la cultural y la producción, todo eso, producción todo. Yo me recibí de de productor hacedor de cultural. afiches, de programas, ¿no? De, bueno, todo ese tipo de cuestiones las hacemos nosotros, digamos, ¿no? Siempre las hemos hecho. Eh, pero digo, también esta cosa de, bueno, el problema, ¿no? De que es cómo generar un público y cómo acercar a la gente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos es, bueno, ¿cómo hablar acerca de la obra? Si nosotros hacemos un concierto comentado, es un concierto completamente fracturado y eso es un problema, ¿no? Esta cosa de que lo hemos hecho también, ¿no? Bueno, vamos a tocar tal obra y bla, 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 y después tocamos la obra. Y así. Es una cosa que también se corre un poco de esta cuestión más estética y se acerca más a una especie de pedagogía. Lo cual en algún punto no está bueno. Ahora, No, por porque otro además lado, un ir y poco, tocar, perdón, pero un poco que contradice esta idea de que la obra habla por sí sola, ¿no? claro, sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que el riesgo también ahí es, sí, la obra habla por sí sola, es cierto, pero a veces cierto tipo de coordenadas, cierto tipo de, no sé, campo de presencia conceptual, está bueno. La gente te lo agradece eso, ¿viste? Yo creo que también pertenezco a una generación, porque digo, si pienso en colegas que tienen más o menos mi edad, y creo que acordamos en esta idea, ¿no? De no estar en un lugar elitista, de decir, no, yo lo que hago es esto, y, ¿no? Hay como una cosa como de cierta amabilidad de divulgación, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros empezamos a hacer fue armar programas de mano hablando de las obras, ¿no? Bueno, Edgar Varese, un compositor, esta obra la compuso, ¿no? Pienso cuando hicimos Densidad 21.5 de Varese, una obra para flauta, ¿no? Que es muy importante. Entonces, eso en el programa, y se lo dábamos ni bien la gente llega. Cosa de que mientras nosotros terminábamos de preparar las cosas, podía leer tranquilamente ese programa. Entonces ya entraba al concierto con una idea de por dónde iba la cosa, ¿no? Por eso lo hicimos durante mucho tiempo bueno, con Clan, ¿no? Y bueno, y duramos hasta el 2015, ¿no? Con este grupo, que ya ahí empezaba a surgir otro tipo de intereses, ¿no? Pero, digamos, siempre esta cuestión que ahora podemos pensar en términos de coloniales, para nosotros fue, bueno, ¿cómo podemos hacer música en estas circunstancias? ¿No? Y la Por ahí idea un de lo poco de más. colonial, como decimos, que tiene que ver no con con un recorte teórico, no con un marco conceptual necesariamente, sino con la propuesta de un enfoque, ¿no? De empezar a pensarnos desde nuestra propia complejidad, desde nosotros mismos, dejando las categorías externas, esto de obligarnos a pensar si estamos en un centro o en una periferia, no va por ahí, eh, y esto de, que en otra ocasión lo charlamos, de dejar de pensarnos como desde la carencia, ¿no? Claro, sí, 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 tendremos otras cosas. Es muy difícil eso también, ¿viste? Porque bueno, siempre orbitan estas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que hablamos la vez pasada, ¿no? A propósito de esta cuestión de, que es medio fundante también en el arte argentino, que es la famosa frase de Borges acerca de su destino sudamericano, ¿no? Hoy vivimos en un mundo que es multipolar, donde la cuestión del centro y la periferia es un poco más difuso, digamos, ¿no? En la década del 90, post caída del muro de Berlín, era otra historia. El centro y la periferia eran muy marcados, era otra cosa, Sí. ¿no? Y naturalmente, Y el avance del neoliberalismo era despiadado. sí, 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 era despiadado, fue terrible, o sea, muy Hoy lo vemos desalientador en ese sentido. en otro estado a veces un poco más perverso, si se quiere, pero en ese momento creo que fue el gran choque cultural. Mm. Esa hiperprofesionalización, esa mirada absolutamente instrumentalista que dejaba de lado cualquier, no sé, sensibilidad o relación con la propia región, porque la propia región no existía si no formaba parte de un todo que lo único que buscaba era dejarlo afuera. Bueno, ese es el Sí, 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 camino que nos ayuda a leer a veces esta idea de
bueno, lo de colonial o alguna categoría que nos permita ver críticamente, ¿no? Ese tipo de Sí, experiencias. yo creo que eso nunca tiene que ser, digamos, como una cuestión a priori, digamos, ¿no? Porque a priori a veces termina siendo una cosa medio caricaturesca. Eh, yo creo que hemos conversado a propósito, bueno, hay una famosa frase de Juan Carlos Paz, ¿no? A propósito de los compositores en la década del 60, ¿no? 50, 60, que era esta idea de incas rabelianos y collas franquianos, ¿no? Vale decir, hacer una música o un arte donde toma algo de lo originario y lo reviste de una modernidad. Y eso es un eterno problema, digamos, dentro del arte, sobre todo para los lugares, digamos, que supuestamente están en una periferia y todo el tiempo se están preguntando, ¿no? Bueno, desde su destino sudamericano, como diría Borges, ¿qué tienen para aportar a la cultura universal, podríamos decir, entre muchas comillas, ¿no? Entonces, ese también es un asunto, ¿no? Es un asunto porque yo creo que te he comentado, una de las obras que hice ahí, ni bien terminé la facultad, digamos, estaba recién recibido, fue una obra para canto y piano, porque tenía un pianista y una cantante amiga, Una ¿no? cantante. Que es así, digamos, uno compone para lo que tiene. Pero en la época de Brahms era lo mismo, o sea, Brahms componía para este chelista que Bueno, tenía. es que eso también es la lectura de Digamos, la ¿no? realidad. Claro, absolutamente. Entonces, bueno, era una obra basada en unos textos de Samuel Beckett, ¿no? Y bueno, yo les doy la partitura sin decirles nada, ¿no? Y bueno, me llaman, no sé, como semanas para decirme que me la podía mostrar en una primera lectura, ¿no? Bárbaro. Entonces me dicen, bueno, vamos a comenzar con el tanguito. Y yo, ¿qué tanguito? En ningún momento había escrito un tango ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, había cierto comportamiento lineal cromático en una de las piezas, ¿no? Pero en realidad, o sea, el tango en ningún momento yo me había planteado hacer algo que se asemeje a un tango o algo por el estilo. Bueno, nada, le escucho y ahí me doy cuenta que sí había cierto giro, ¿no? Que podía ser pensado en términos de tango, pero bueno, más una cosa como si fuera un aroma, ¿no? De, de tango, más allá de que no era un tango ni nada por el estilo. Pero digo, la enseñanza con eso, que me quedó, ¿no? La impresión, fue, no te preocupes por parecer argentino, ¿no? La argentinidad sale, digamos, por la misma historia y por la misma biografía sonora que uno tiene, por los mismos gestos y materiales, ¿no? que uno ronda, que uno trabaja, eh, que uno pone en juego, digamos, ¿no? En definitiva, la identidad emana, digamos, fluye, no es algo que uno tiene Absolutamente. que construir ad hoc para quedar dentro de un molde ajeno, otra vez. Sí, con lo cual a veces, digamos, poner, y por eso a esto viene esta cuestión, ¿no? de incas rabelianos y collas franquianos, ¿no? Que también se aplicaría al mismo Paz, porque él fue el introductor del dodecafonismo en la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también eh, esta cuestión hasta qué punto los nacionalistas eran nacionalistas y los universalistas eran universalistas, y no, en realidad todos tenían un poco de todo, digamos, ¿no? Porque también los universalistas, como el caso de Juan Carlos Paz, ¿no? Que no querían tener nada que ver con una cuestión argentina en términos de materiales, ¿no? En realidad no deja de hacer una cosa que es leer el dodecafonismo, que era una tendencia estética que ya estaba pasada de moda en Europa, en realidad, traerla acá, digamos, ¿no? Y hacer una especie como de lectura casi local, digamos, ¿no? Porque también esa es esa cuestión, ¿no? Que cuando uno habla de la recepción de lo que viene de otros lugares, eso que viene de otros lugares siempre implica un delay, digamos, ¿no? Obvio. Pero lo interesante por ahí es esto, que me imagino que ya en el momento de Paz estaba, que nosotros en visuales lo vemos en un texto de Pacheco, que también plantea el proceso que va post, digamos, las primeras vanguardias. Nosotros tenemos distintos movimientos de vanguardia en 1924, 1933, 1944. En ese proceso se dan las vanguardias más significativas del Río de la Plata, el ejercicio plástico que es la vinculación con México, y luego los
los artistas concretos, digamos, que son los que rompen definitivamente el paradigma de, de lo tradicional, digamos, que todavía quedaba vigente. Y en ese momento Pacheco habla de que se rompe la homologación. Hay un momento en que en Argentina se deja de pensar en estar homologado, en que si llegó tarde o si llegó temprano. Dejamos de lado esa idea justamente del delay, de lo recibido, lo heredado como algo que viene cerrado en un paquete y nosotros tenemos la obligación de abrir y reproducir. Empiezan a aparecer otros vectores propios, locales, que tienen una fuerza suficiente y una identidad propia suficiente como para, no digo imponerse, pero sí tener el protagonismo en el mercado local. Mercado, Lo que pasa es que también, digamos, hay una diferencia que es fundamental con respecto a las artes visuales, y es que no hay mercado de la música contemporánea o de estas músicas actuales, ¿no? Como por ahí sí lo puede haber en el caso de... O no es un mismo tipo de mercado, digamos, No. Una cosa muy Ni de circuito siquiera, ¿no? Pero es cierto que hay, mira, yo te digo, y acá haciendo como una especie de improvisación de pensamiento, pero creo que como si todo el pensamiento no fuera una cierta improvisación en realidad, ¿no? Sí, por supuesto. Hay dos fenómenos, ¿no? Ya hablando como de historia del arte, si querés. Yo creo que la generación de Gerardo Gandini y Mariano Etkin son los primeros que en alguna medida empiezan a plantear algo en donde no necesariamente tienen que estar en la misma discusión con lo que pasa en Europa o en Estados Unidos, ¿no? De hecho, bueno, la música de ellos está habitada a propósito de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Del hecho de decir, bueno, acá lo que pasa es otra cosa, son otro tipo de tiempos, otros materiales, otra mirada, es otro todo, digamos, ¿no? Por eso también yo pienso que en alguna medida cierta hipótesis más radical, para mí la historia de la música argentina arranca en la década del 60, que es en alguna medida el primer momento en donde una generación de compositores dice, bueno, ¿no? Llegan a cierta mayoría de edad, ¿no? Como cierta ilustración, podríamos decir, ¿no? Decir, bueno, listo, estos son los materiales heredados de Europa, ¿cuál es la sintaxis que nosotros podemos encontrar acá? ¿No? Entonces, generalmente la música romper argentina, con esa... la música argentina anterior quedaría justamente en esa... Sí, que está revisitando lo europeo de algún modo. Sí, es Europa en la Argentina, digamos, es la Avenida Alvear en alguna medida, ¿no? Y digamos, todas las figuras que, y todos los conceptos que se ponen en juego a propósito de la figura de Ginastera, digamos, ¿no? Que es como un compositor que representa esto, pero que a la vez es el compositor que organiza el Ditela, que es este momento, digamos, de gran ebullición cultural, ¿no? O sea, yo creo que hay algo que tiene que ver con esto, ¿no? Esa generación en ese sentido fue fundante, fue la primera generación que empezó a pensar en algo latinoamericano que no tenga que ver con la pregnancia del material. O sea, que no sea estos incas, ravelianos y collas franquianos, ¿no? Decir, bueno, nosotros les ofrecemos a los europeos y a los norteamericanos una música con tintes argentinos, ¿no? Pero con el desarrollo técnico al que se aspiraría en Europa, digamos, ¿no? O en Estados Unidos. Es algo parecido que también uno lo puede ver en otro tipo de tradiciones, por ejemplo, lo que ha pasado con el rock nacional también. Y a esto te decía, ¿no? La figura de Spinetta. Spinetta en el año 80 lo invitan Guillermo Vilas y no sé qué a grabar un disco en los estudios Columbia en Estados Unidos, en Nueva York, un super estudio de grabación, porque Guillermo Vilas quería que Spinetta se haga conocido a nivel mundial, que entre al mercado norteamericano y de ahí que sea global, ¿no? Obviamente cantando en inglés, le consigue una orquesta sinfónica para que lo acompañe. El arreglador que le contratan es un tipo que era arreglador de Miles Davis y de todos esos músicos, digamos, como ese nivel. Es un engendro ese disco. Después uno lo escucha y está buenísimo, pero es una Spinetta que es irreconocible. Sobre todo si uno escucha los discos que él venía haciendo, ¿no? Artaud, por ejemplo, ¿no? Escucha eso, claro. ¿no? No tiene nada que ver.
Y de hecho, el mismo Spinetta decía, él nunca, ese disco parece ser como que nunca le gustó, terminó rompiendo el contrato. Bueno, es toda una historia eso, ¿no? Es toda una historia larga y sustanciosa, sobre todo por, si uno lo lee en estos términos, ¿no? Porque él a partir de ese momento dice, nunca más, dice, debut y despedida con el mercado norteamericano, digamos, ¿no? O de pensar algo que vaya mucho más allá de las fronteras de Argentina en esos términos, ¿no? Y de hecho, bueno, uno reconoce la figura de Spinetta dentro de la música popular, urbana, digamos, ¿no? Vinculada con el rock, como uno de los músicos más importantes, digamos, ¿no? Haciendo algo propio y que tiene una expresión de argentinidad justamente por eso, por lo propio, Sí, no por el estereotipo. sí, y sin proponérselo, digamos, ¿no? Porque en realidad Exacto. también es un poco también esa pregunta, digamos, ¿no? Eh, Porque digo, la generación, por ejemplo, de Edkin, Gandini, ¿no? Y estos músicos por ahí, habían ciertas escisiones respecto a estos vasos comunicantes, pero son fenómenos que en alguna medida van a la par, en alguna medida, ¿no? La generación de los fundadores del rock nacional, lo que se preguntan, específicamente Spinetta, ¿no? Es cómo podemos hacer una música tan linda como la de los Beatles, pero en castellano. Es muy loco eso, ¿no? Hay una situación que ocurre después, bueno, cuando se va desarrollando el rock nacional, digamos, ¿no? Y específicamente, bueno, pasa con Malvinas, ¿no? Y la prohibición de las radios de pasar música en inglés, entonces aparece toda esta gran cantidad de grupos de rock. Bueno, sería todo un otro tema, ¿no? Otro día si querés podemos charlar. Pero digamos, Claro. para no derivarnos demasiado, la idea es, en todos los casos, yo creo que responde a esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacer música, hacer arte en las condiciones de lo que tenemos, ¿no? Con lo que hay, ¿no? Y desde ahí tratar de encontrar la manera, ¿no? Yo creo que también esa es una de las grandes transformaciones que se ha dado y que, bueno, el desarrollo de Internet y la computación, digamos, ¿no? Y todo ese tipo de cosas ha permitido de una manera fenomenal, digamos, ¿no? Yo creo que casi a veces estamos en el otro problema, ¿no? Yo adhiero un poco a la tesis de Boris Groys, ¿no? Cuando él dice, bueno, hay que volver a crear público, ¿no? Porque hemos pasado de este lugar en donde en el siglo XX fundamentalmente se organizó una industria cultural, ¿no? Con todas las contradicciones del caso, ¿no? Sí, sí. Derivados, a una situación en donde somos todos productores y no hay público prácticamente, ¿no? O el público, digamos, es una categoría que hay que pensar, bueno, nada, es esta cuestión de estar pensando el presente. Y nada, cuando uno ve esta proliferación de obras, de materiales, de objetos, de todo, ¿no? Y a veces yo tengo un poco la sensación de decir, bueno, hay que parar un poco de producir y pensar un poco más, digamos, ¿no? Pensar un poco más. Nada, ¿no? Lo digo así como, Tirás una idea así como al sencillita, como viento, para ¿eh? dejarlos pensar. Bueno, Claro. muchas gracias, Luis, por tu participación. Nos vemos pronto. Bueno, nos vemos, Mariela, muchas gracias y un saludo a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenia Pascual, soy profesora de la Cátedra de Producción de Textos de la Facultad de Arte y formo parte del proyecto PIVA, América Herida, y en mi caso la intención era hablarles de una fotógrafa paraguaya, Natalia Aguilar, que ha trabajado en diferentes proyectos. La fotografía como disciplina dentro del arte es un fenómeno bastante complejo, estéticamente complejo. Hay distintas funciones para la fotografía. Tenemos la fotografía como registro familiar, tenemos la fotografía documental, el fotoperiodismo. En el caso de Natalia Aguilar, ella ha trabajado el fotoperiodismo y la fotografía documental. La idea de esta pequeña exposición es hablarles de tres proyectos. Por un lado, Natalia Aguilar ganó el concurso en el año 2014, un concurso
de un plan internacional para promover los derechos de las niñas en Latinoamérica, un concurso fotográfico, ganó con la foto Alegría. Esta fotografía ganó el primer premio, les decía, y este concurso se lanzó en el año 2014. Pero ella también trabaja como fotógrafa, es decir, se dedica a la fotografía periodística. Ha trabajado con músicos y también ha llevado un registro durante el año pasado, a mediados del año pasado, del movimiento del Encuentro Nacional de Mujeres en Paraguay. Acá tenemos algunas imágenes del encuentro en Paraguay del año pasado. Acá lo que tenemos es claramente un trabajo periodístico, es decir, hay un registro del fenómeno en ese momento y estas fotografías circularon en distintos medios locales. Y por último, les quería hablar de un trabajo documental que realizó Aguilar, que es el trabajo del proyecto Taniarandí, que en guaraní significa la tierra de los irreductibles. Este trabajo fue un trabajo publicado en la revista fotográfica Bex Magazine, en el dossier número 31, que está dedicado a Paraguay, a fotógrafos de Paraguay. Y en este trabajo, como les decía, ella lo que hace es documentar el fenómeno de una celebración en San Ignacio, en Misiones, en donde se retoman rituales vinculados al catolicismo, pero se resignifican, y acá vemos, hay distintas procesiones que se realizan. Esta celebración ha llegado a convocar alrededor de 15.000 personas por año. Lo que hace Aguilar es trabajar distintos aspectos, dejar registro de esta celebración, de esta ceremonia, y podemos ver fotografías en donde se pone el acento a la cuestión vinculada a la luz y a las antorchas de estos encuentros, pero un registro también de las personas que participan de las procesiones. Bueno, espero que esta pequeña exposición les sirva para poder conocer la obra de esta joven fotógrafa, una mujer que tiene 36 años en este momento. La idea es seguir trabajando desde el proyecto para difundir la obra de distintos artistas de nuestro país y de Latinoamérica. Así que los encontraré en el próximo encuentro. Hola, mi nombre es Gerardo Sánchez, soy integrante del proyecto de investigación bianual en artes titulado América Herida, ciclo de encuentros artísticos para dialogar, debatir y producir en la decolonialidad. En el marco de las presentes medidas de aislamiento preventivo y obligatorio, hemos debido transformar las estrategias para llevar adelante nuestro proyecto. Y en mi caso, yo he propuesto priorizar vínculos preexistentes y afinidades. He propuesto trabajar con un colega y amigo. Él es el sociólogo Ernesto Herra Castro, docente a cargo del taller de análisis de contenidos de la carrera de Sociología de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica. Con él hemos pensado una serie de encuentros de intercambio y de reflexión entre los espacios curriculares para pensar las continuidades, convergencias y divergencias comunes en nuestros espacios. Pensamos que estas actividades a desarrollar nos permitirán enriquecer y profundizar nuestro conocimiento del propio campo disciplinar, el quehacer docente, y además ofrecerán a los alumnos participantes herramientas y experiencias particulares. Nuestro objetivo
con estas actividades es, a fin de cuentas, fortalecer la mirada crítica de los estudiantes respecto de los fenómenos que les rodean, brindarles elementos que les permitan identificar distintos niveles de determinación del sentido de los fenómenos sociales y culturales, y también reflexionar, problematizar las categorías con las cuales organizamos nuestro conocimiento, nuestra estructura epistémica y nuestro campo disciplinar. Es decir, revisar de manera crítica los supuestos que subyacen en la conformación de nuestros espacios disciplinares, tanto las artes como las ciencias sociales. Es decir, pensar la dimensión social de los fenómenos culturales y a la vez las dimensiones, los aspectos estéticos, poéticos y simbólicos de los fenómenos sociales. Esto desde nuestro lugar como universidades, como parte de la Universidad Pública Latinoamericana, y nuestra reflexión orientada a preguntarnos por las modalidades y los objetivos, el tipo de profesional que formamos, los motivos. Entonces pensamos que estos espacios de reflexión pueden contribuir a ganar conciencia, profundizar la mirada de todos los participantes respecto de su hacer. Espero que podamos encontrarnos de manera virtual y que podamos también generar distintos espacios de participación y de intercambio. Les agradezco su atención y hasta pronto. Reciban todas y todos ustedes un cordial saludo de parte de este servidor. Mi nombre es Ernesto Guerra Castro, soy coordinador de la red de pensamiento crítico denominada Epistemología del Sur, que se integra junto a las unidades académicas de filosofía, danza, el Instituto de Estudios en Población y la Escuela de Sociología, desde donde esta red se gestiona, quienes junto a las comunidades rurales de Quebrada Honda, Corral de Piedra en Nicoya, Guanacaste, y las comunidades indígenas de Matambuguito en Nicoya, Guanacaste y Cachabri en Alta Talamanca, intentamos identificar el tipo de pregunta pertinente para la producción y reproducción de la vida comunitaria, sobre todo en un tiempo en el que las relaciones impulsadas por nuestra humanidad consigo misma y todas las otras formas de vida está sujeta a un tipo particular de vínculo, la sociedad, impulsada por un proyecto civilizatorio hoy en crisis, la modernidad, que es posible sí y solo sí hay un tipo de economía que la hace posible, el capital. Hoy nos atraviesan una crisis sistémica de múltiples dimensiones en las cuales se traslapan la crisis de hegemonía, la crisis económica, la crisis civilizatoria y la crisis ambiental, las cuales, junto al primer gran virus de alcance global de nuestro tiempo, ha confrontado el proyecto social, moderno y capitalista todo. Para nosotras y nosotros es pertinente comprender el adjetivo con que se califica el presente tiempo, complejo, y tener claro que complejas deben ser entonces las formas de reacción, de lectura, de pensamiento, de creación de parte de la universidad toda, sobre todo en América Latina, que permita ir más allá que la disciplina, ampliar el lenguaje, los términos de producción y reproducción de sentido de nuestros oficios, disciplinas y ciencias, precisamente para lograr poner a la Universidad Latinoamericana al lado del sujeto que le ha permitido ser y hacer universidad en América Latina, el pueblo. Hoy están siendo confrontadas las dos únicas fuentes de valor
de condición, de posibilidad de creación de valor, la fuerza de trabajo y la naturaleza, y las han llevado al límite. Nos interesa mucho acompañar a nuestro amigo y compañero Gerardo Sánchez Holguín en esta experiencia que él ha denominado América Herida, ciclo de encuentros artísticos para dialogar, debatir y producir en la decolonialidad, que se impulsa desde el proyecto de investigación bianual en artes, y es para este servidor un verdadero honor pensar en la creación de puentes y vínculos en nuestra América, que nos permita precisamente dar cuenta del tiempo histórico que en el presente nos atraviesa, con dosis de mucha creatividad, de preocupación, pero sobre todo una buena dosis de amor por lo que hacemos, respeto por lo que hacemos y disciplina. Un placer. Salud desde Costa Rica, desde la Universidad Nacional les enviamos los mejores deseos y esperamos encontrarnos pronto en lo que viene. Que tengan ustedes un lindo día. Hola, yo soy Carlos Casper Uncal y formo parte de este proyecto bianual en arte denominado América Herida, al cual intento aportar diferentes miradas y análisis sobre nuestra propia identidad cultural latinoamericana contemporánea, tomando el marco de una teoría decolonial. Tomo casos de producción, composición, difusión y consumo de diferentes hechos culturales en las redes sociales, donde las fronteras entre artistas, comunicadores, usuarios y espectadores se diluyen por un alto grado de construcción cultural participativa. El más claro es el fenómeno meme, el cual me propongo abordar desde su capacidad resignificativa de íconos y referentes, ya sea de la cultura mundial o específicamente regional, de la historia pasada o de la historia reciente. Tomo casos como el del canal de YouTube, te lo resumo así nomás, donde observo como colaborador una constante generación de contenido crítico acerca de las producciones culturales hegemónicas, fomentando una comunidad virtual que se nutre y a la vez alimenta la identidad local, tanto al destacar el imaginario popular latinoamericano como al apropiarse de discursos de regiones dominantes. Otros casos, como los que analizan Marina Félix y Natalia Mateuecki en su capítulo del libro Escribir para las Artes, nos dan un panorama bastante amplio del funcionamiento actual de estas prácticas colaborativas en red, donde nos muestran sus posibilidades más allá del entretenimiento, llegando a entenderlas como un ejercicio del poder en el espacio masivo y popular de las redes sociales. Espero que este proyecto les pueda hacer llegar algunas de estas apreciaciones que voy elaborando y que yo pueda tenerles al tanto de todo aquello que surge de esta investigación. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos dando fin a este segundo encuentro de América Herida. Esperamos que hayan disfrutado de la propuesta, que les haya resultado interesante y relevante la participación de los distintos integrantes de los diversos proyectos. Estamos muy agradecidos con la gente de la Universidad Nacional de Costa Rica, de la Escuela de Arte de Florencio de Varela, del Conservatorio de La Plata, la Escuela de Arte de Avellaneda, de Berazategui, que también se sumaron en el chat en vivo y fueron participando, y también con nuestros estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata, de distintas materias, de distintos espacios académicos que siempre están deseosos de participar y de sumarse a todas nuestras propuestas. Hoy estamos cerrando este encuentro en YouTube, pero si les parece, ahora les vamos a copiar un enlace en donde vamos a seguir conversando un ratito más, ¿sí? Tenemos un espacio en una plataforma, en Zoom, donde vamos a estar dialogando, debatiendo
y empezando quizás a construir los vínculos que nos sirvan para empezar a pensar un tercer encuentro de América Herida, espacio que estamos construyendo entre todos con una mirada decolonial. Nos estamos viendo. Muchas gracias.